nosotros arrancamos en el 2014, las dos somos mexicanas. Empezamos estudiando acá la maestría en artes electrónicas y con una búsqueda en común, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre los diálogos interespecies, y ahí fue donde Gaby y yo nos encontramos, como nuestra observación hacia las plantas, ¿no? Nuestro cariño, nuestra búsqueda desde la casa cada una, porque así fue. Pues sí, fue raro el cruce que encontramos inicialmente, ¿no? O sea, empezamos como en este lugar de la tecnología y cómo, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, pensar otra manera de descontextualizar la tecnología para hablar sobre fenómenos o problemáticas de la naturaleza, ¿no? No solo en términos de explorarla, investigarla, sino también poner en el enojo algunos factores que nos parecían importantes, por ejemplo, como decía Lupita, el tema de cómo comunicarnos. O sea, nosotros estamos haciendo como una investigación de cómo generar diálogos interespecies, cómo podemos generar ciertos encuentros, ¿no? Lupita siempre dice sensibles, pero la realidad es que también, más allá de la sensibilidad, hay un proceso más semántico, ¿no? O ecosemiótico, ¿no? Entender el fenómeno en lo natural como una señal en potencia, ¿no? En latencia, y cómo podemos interpretar eso para entender, ¿no? Otros procesos naturales que no son tan visibles, ¿no? Como visibilizar eso invisible de la naturaleza. Entonces, un poco la tecnología de ahí se convirtió en una herramienta para amplificación de procesos, pero también como, claro, de estudio, ¿no? Desde crear herramientas que nos permitiesen estudiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno quiere incursionar con el mundo de la biología, ¿no? De la botánica, y vienes del campo del arte? Sí. Entonces, era muy una de las cosas que pensamos, bueno, podemos emprender una misión también de la democratización tecnológica, ¿no? Sabemos que nunca vamos a tener microscopios de alto nivel, ¿no? Como en el laboratorio, pero sí unos primeros procesos que nos invitan a generar una cuantificación y una cualificación de información, ¿no? Y a partir de eso hay como un proceso de la especulación, generar un conocimiento especulativo o inducirnos a esos procesos de, a partir de la observación, de la sonorización, de la visualización, poder especular cosas, ¿no? Y más, insisto, viniendo del campo del arte. Entonces, un poco la tecnología, bueno, iniciamos como democratizando procesos en sentido de, bueno, vamos a intentar hacer microscopios nosotras, aunque sean muy caseros, pero también siempre con el otro, ¿no? Con niños y vamos a ver qué le pasa a los chicos cuando ven una hojita así abajo en Zoom. Nos parecía que la tecnología puede ser como esa herramienta de sensibilización y de comunicación, como dice Gabriela, de los procesos de otras especies, ¿no? Y que podemos aprender de ellas al observar una planta, al amplificar una señal, qué nos dice, qué intencionalidad se da en ese gesto, ¿no? Que se puede amplificar con la luz, con el sonido, y llevar ciertas herramientas al jardín, o que uno se pueda empoderar desde casa, que era lo que estábamos compartiendo. Bueno, ¿qué pasa si yo aprendo a trabajar ciertos sustratos, empiezo a generar mis propios cultivos, y a partir de esa observación de la naturaleza en casa, porque así es un poco en la ciudad, ¿no? Sí. Es como que uno tiene que hacerse su jardín y hackear desde ahí. Claro. Aunque no es fácil por los tiempos y la circularidad que tiene la vida en la ciudad, pero bueno, para nosotros nos parecía que generar este tipo como de herramientas y de hágalo usted, de esta filosofía de hágalo usted mismo. Y con otros, Y ¿no? con otros, así, ¿no? Y bueno, también como desde este campo de las artes, pero también abrirnos a que el otro tiene también información muy valiosa para compartir, y es ahí donde entra esa vinculación y esos afectos también, porque en muchas experiencias de taller que empezamos a generar, teníamos especialistas en biología o ingenieros, incluso gente que tenía mucho tiempo con huertas en casa, que hacían como una retroalimentación, ¿no? Y como que se hacía muy horizontal la dinámica. Y eso estaba genial, como que íbamos juntos construyendo algo. Creemos que un poco lo que estamos generando son herramientas de expansión sensorial,
¿no? Pero como que en algún momento era, sí debemos decirlo, empezamos como una especie de prótesis para la planta, pero Para actualmente nosotros. creemos que no, que el camino es al revés, ¿no? Que son prótesis para que los humanos podamos hablar con otras especies. Sí pasamos por esa parte frankensteiniana en algún momento, ¿no? Recuerdo Lupita con electrodos así en la lengua, como no podemos hacer esto con las plantas, ¿no? Y bueno, tocó, pero fue parte del proceso, ¿no? De investigar y darnos cuenta de esas sensibilidades. Y Y que cómo podemos emplear también esas tecnologías, si estamos trabajando con lombricomposta, con plantas, con lombrices, de no hacer tanta intervención, ¿no? a lo mejor desde el mundo del arte es, bueno, ¿qué hacer? ¿No? Tengo estas interfaces de ampliación sensorial, ¿no? Humana, pero siempre cuando uno lo lleva al campo de la exposición, de la exhibición, pasa la eficiencia del objeto artístico, ¿no? Sí. Que cómo convertís una planta en un objeto artístico, y la realidad es que hemos hecho un esfuerzo por intentar no hacerlo. O sea, inicialmente nos gusta mucho transgreder el espacio. Nos dijeron, bueno, pueden trabajar acá, bueno, no, es un laboratorio ahora, está lleno de cosas que se están pudriendo, y en algún momento... O estamos con seres vivos, bueno, claro. ¿qué vamos a gestionar para que se cuiden? Parte del proceso que hacemos nos parece, es un poco evidenciar esos procesos naturales, y, y que llevan tiempo, ¿no? O sea, también mucho la obra artística tiempo, exige un tiempo, una eficiencia, una eficacia, ¿no? Lingüística, semiótica, semántica, pragmática, ¿no? O sea, política. Y en realidad nos hemos dado cuenta que no, que son obras que tienen que funcionar en un tiempo, que tienen... O sea, nos decían, bueno, pero la gente va a venir y el pasto no ha crecido. Y es como, bueno, que vengan 5 días y ya crecerá, ¿no? O sea, es como de alguna manera las tecnologías que hemos intentado estar trabajando, ya sea como colectivo electrobiota e independientemente, siempre dejando o soslayando de alguna manera lo tecnológico interactivo, ¿no? Reactivo a un proceso natural, a tiempos y un tiempo biológico, ¿no? Y que sabemos que va a llevar 5 días, 10 días, eso de la muestra dura 15. Y claro. Bueno, es así. Claro. O sea, hay lugares donde pensamos términos de sustentabilidad, de colonización, ¿no? Democratización de tecnologías, también de la fuerza, ¿no? Y la capacidad que es orgánica. Que es ahí donde estás trabajando ahora, ¿no? Un poco más, yo un poco mi ejercicio es dejar de trabajar con los seres vivos, pero sí hablar de lo vivo, ¿no? O sea, cómo hablar de la naturaleza sin tener que hablar con una planta, ¿no? Sin tener que poner ahí un objeto vivo para hablar de lo vivo. Entonces hay un estudio personal, ¿no? De estar hablando de lo vivo desde un lugar geobiológico, ¿no? Cómo las relaciones territoriales, geográficas y geológicas generan, ¿no? Estos factores biocenéticos y ecosistémicos, ¿no? Son básicos para entender el fenómeno de lo viviente, el fenómeno natural. Entonces, en lugar de estar haciendo este ejercicio del zoom in, de la disección, claro. Es hacia el otro lado, ¿no? Ir a la escala grande, a la montaña, al río, al mar. Ahí ese lugar entre lo urbano y natural me parece muy interesante, además políticamente fuerte hablando. ¿Por qué? Porque empiezas a entender cómo ciertos ecosistemas se están perdiendo por el monocultivo, por ejemplo en Brasil, de banana, ¿no? Hay un problema muy fuerte y están las reservas más grandes o los últimos pedazos de los ecosistemas de los campos rupestres, y están todo el tiempo como en pelea, ¿no? El monocultivo, pero también como que en este lugar te ponen ay no, estos campesinos, ¿verdad? Es que estos campesinos viven en una condición muy difícil, muchos de ellos venden sus tierras, muchos de ellos huyen de esas zonas, algunos sobreviven a partir del monocultivo, hay una ineficiencia del Estado, ¿no? Y todo eso desinformación. Desinformación. Todo eso se ve en esa pequeña línea, en esa pequeña frontera entre lo natural y lo urbano en este sentido. Entonces, bueno, me gusta mucho cómo activar en esa frontera que parece muy finita, pero es súper gruesa, ¿no? Y se puede
deambular bastante. Y es un poco mi ejercicio como desde el lugar de lo natural, ¿no? Como poner estos sectores en ojo. Pero, por ejemplo, el caso de Lupita... O que nos corrimos más bien, ¿no? O sea, porque todas las experiencias que venimos realizando de electrobiota realmente nos hizo también nosotros repensar otro tipo de práctica que nos vincule más en comunidad, porque prácticamente venimos haciendo eso. Y bueno, ¿qué nos está expresando de la vida? ¿Qué nos está expresando de la naturaleza desde el trabajo? Como dice Gabriela, ¿no? Con la persona que está en el campo, con la problemática del territorio, con la huerta vecinal que está en tal parque, Parque Villaneda. Entonces, como que bueno, desde ahí, desde el territorio, como dice Gaby siempre, y bueno, un poco tratamos de hacerlo desde, para mencionar un poco de Senia, ¿no? Pero tal vez desde otro lugar, yo creo que fue como la primera obra que trabajamos juntas, que es una máquina que se llama Esenia porque en su interior habitan lombrices rojas californianas. Nosotros estábamos muy interesadas en investigar y contraponer el tiempo de la naturaleza con el tiempo de la máquina, ¿no? Y someter un poco a las tecnologías al tiempo de la naturaleza. Entonces esta máquina está basada en modelos de impresión 3D, donde, bueno, se extruye este lixiviado de lombriz para germinar en una cama de pasto, de semillas de pasto. Y bueno, nosotros como que queríamos en ese momento evidenciar, ¿no? Cómo las producciones eran tan aceleradas y la erosión de los suelos también, y contraponer el cultivo intensivo con los tiempos de la agricultura orgánica. Y bueno, más o menos quedó este híbrido, una máquina rara. Pero era bien interesante, bueno, una máquina que adentro de ella vivían las lombrices y de alguna manera se iba generando estos patrones que, o sea, se iba extruyendo o en realidad goteando, ¿no? Este material, y se iban generando unos patrones. Pero nos gustaba mucho la idea de que empezaba a crecer el pasto, o sea, las máquinas 3D tienen como 3 ejes, nosotros un eje no lo pusimos porque nos parecía que el pasto mismo lo daba, no era necesario. Claro. Y después cortar el pasto, alimentar a las lombrices, y había como un proceso cíclico de la máquina, y también como romper este cliché de la impresión y el prototipado 3D donde doy clic, play y ya está, ¿no? Es un plug and play. Sino que era todo un sistema, ¿no? Que se retroalimentaba. Las lombrices, el lixiviado, cómo caían las plantas. Después nosotros podábamos las plantas, alimentábamos a las lombrices, y era como un ciclo. La realidad es que la máquina es la máquina más inútil del mundo. Sí, sí, estábamos tomando unos cursos de hidroponía para prepararla. Y el ingeniero ambiental me decía, bueno, pero esa es una máquina es una obra inútil. ¿Qué finalidad tiene esto? O sea, tú te lo vas a llevar a un campo y ¿qué? ¿Cuántos kilos de pasto vas a generar para el consumidor? Así como, bueno, no va por ahí. Pero bueno, gracias, qué bueno que me lo dices porque es lo que quería. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestros modelos de producción, o sea, están rebasando los tiempos naturales, y por ende también se ve reflejado en otros aspectos de la sociedad como la alimentación? No fue aleatorio escoger la semilla de trigo, porque también es base de una alimentación que viene condicionada por un modelo de producción. Sí. Y que también incluso tristemente se vio afectada por los cambios políticos, porque recién hicimos esto en el 2014, utilizábamos esta semilla que conseguía Lupe en una gente, ¿no? Me parecía que eran semillas orgánicas. Sí. Después imposible. Murió el pequeño emprendimiento. Y actualmente estamos trabajando con las semillas que hay acá, que todas son transgénicas. Porque es lo que hay. O sea, también esa es la nueva ecología, esa es nuestra ecología. O sea, como que uno piensa que la ecología es lo natural. Bueno, estas está tan naturalizado ya. Son nuestra naturaleza actual, ¿no? También es como desprender, es parte de los imaginarios de qué creemos que es la naturaleza. Bueno, nosotras abogamos de que es un discurso de la naturaleza, ¿no? Que se está reconstruyendo todo el tiempo. Entonces, estas semillas, estos cultivos, no podemos decir son nuestra nueva ecología, ¿no? Pero bueno, hay que hacernos cargos de las posibles, como decíamos, en un momento ese río contaminado, y que después va a tener pececitos con 3 ojos, etcétera,
pasado los años, también hay que entender esto en un proceso, siempre estamos como en el aquí, en el ahora, en tiempos más geológicos, va a llegar un momento en que ese río con esas especies nuevas, con esos nuevos ecosistemas, con esas nuevas bacterias, con esos nuevos químicos, es una ecología nueva, ¿no? Entonces está todo el tiempo la naturaleza como discurso construyéndose y bueno, a final de cuentas muy apegados a los procesos humanos. Dormancia que está presente en muchas especies, pero sobre todo en las semillas, es un estado de activación de la semilla solo cuando siente ambientes favorables. Entonces, como admirable el conocimiento intrínseco que tiene la semilla de ser sí misma, y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en el diálogo con personas que son guardianes de semilla o que tienen semillas de generación en diferentes huertas. Con Gabriela estamos trabajando en un laboratorio de ecopoéticas subalternas, que bueno, estamos trabajando en específico con el Parque Avellaneda, donde hay una huerta vecinal. O sea, es un espacio, es el corazón del Parque Avellaneda, porque son personas que están todo el tiempo manteniendo este espacio para toda la comunidad, donde tienen varias tensiones políticas por el espacio, obviamente, y por preservar plantas nativas, y preservar, o sea, las plantas nativas, estos nuevos modelos de construcción y diseño de parques que no corresponden también con la flora local, claro, o con... Y también hay como... Y que modifican el entorno, ¿no? Sí, también hay un ejercicio, me parece, a partir de este proyecto de Lupita, de también poner en visión, ¿no? En visibilidad como el conocimiento comunitario, ¿no? Y también el conocimiento, si quieres ver, ancestral de la naturaleza, se vuelven procesos actuales de lógicas y políticas sustentables, ¿no? Cómo mirar hacia atrás, cómo encontrar hacia el pasado nuevas formas y viables, ¿no? de revolución o incluso de resistencia. El saber popular se vuelve un ejercicio de resistencia, me parece, ¿no? Porque de alguna manera es un proceso mucho más íntimo con la naturaleza, claro, ¿no? El identificar esta planta porque tenía estas propiedades, hay una especie de intimidad y también de ruptura, como dice Lupita, de vinculación, ¿no? O sea, nosotros hay una especie como abrazar una especie de familia, ¿no? Donde uno no hace esta taxonomía o clasificación a partir de manifestaciones de utilidad y productividad, claro, ¿no? O sea, estamos pensando por los afectos, lo simbólico, apelando a lo simbólico y a esa expresión, ¿no? Sí, de lo ritual, de esa expresión que tiene, y esos vínculos que hemos tenido y de esos saberes que se han transmitido de voz a voz y que muchas veces quedan silenciados, sí, o no evidenciados, sin embargo están presentes. Para nosotras es bien importante, bueno, somos artistas, pero también me parece que el lugar del arte actual, contemporáneo, bueno, ¿no? Esta lógica de si somos post-contemporáneos o no, ya no, bueno, nuevamente, ¿no? Ya hay ciertos modelos de la lógica del mercado, del hacer del arte que no cierran o que no nos cierran, entonces así como somos artistas hay una responsabilidad política y también ética porque somos agentes de comunicación, agentes públicos, entonces no puedo, o sea, hay alguien que tiene que venir a ver lo que hago y por qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Por quién soy yo? Entonces hay una responsabilidad social, nos parece que estamos nuevamente frente a las crisis globales que tenemos donde el artista se vuelve necesario que se vuelque hacia ese lugar, ¿no? Pero ya no por ser artista, sino como a nivel social todos, ¿no? Pero bueno, somos figuras públicas, entonces así como somos artistas también hemos ejercido mucho el labor de la investigación, ¿no? Desde la parte teórica, pero también práctica, y también parte del colectivo Electrobiota se basa mucho en una propuesta no solo artística, pero sino también educativa. Entonces siempre el colectivo Electrobiota acompaña todos sus procesos, o sea, nosotros hacemos un desarrollo muy simplón, ¿no? Muy sencillo, hicimos un sensorcito, bueno, vamos a llevarlo, vamos a escuelas, vamos a festivales, vamos a donde podamos, ¿no? Espacios culturales.
Nos Sí. interesa mucho trabajar De hecho, con chicos y chicas, con familias, ¿no? Este diálogo también de encontrarse Entiéndase en la por naturaleza, familia. todo, ¿no? Sí, sí. Y todas sus variedades, pero también nos interesa Todos sus mucho colores. como la naturaleza sea como un punto de partida de juego y de experimentación entre la familia, ¿no? Entre Sí. a veces que los papás están en cualquier cosa y los niños en cualquiera, bueno, cómo esas didácticas pueden generar, ¿no? Encuentros entre la familia. Y replicarse, porque en la medida que uno lo replica, bueno, y lo comparte con el otro, se difunde. Y me parece que ahí es como que el mayor interés que nosotros tenemos también con Electrobiota y con la parte educativa que menciona Gaby, de que nos interesa que, o sea, que todo lo que venimos trabajando no es porque nada más lo trabajamos nosotras dos, sino porque de verdad que nos hemos rodeado de personas súper valiosas que nos han compartido, los trabajos siempre son como transdisciplinarios y bueno, todo esto que nosotros podamos articularlo con los vecinos, con las escuelas, con las familias. Hay una compañera mía que se llama Laura que dice, bueno, no hay que dejar que se desengrane la familia, ¿no? Y me encantó ese término y lo valoro muchísimo porque en la medida que nosotros gestionemos esas micropolíticas, bueno, vamos a ir creando esos cambios a pequeñitos, o como decían ustedes, las semillas. Nos interesa, creemos que a partir de la exploración artística, entre muchos es mucho más eficiente generar conocimiento, ¿no? O sea, es más pertinente que en lugar de lo que yo te doy, es que yo te comparto alguna mirada, pero a partir de eso va creciendo, ¿no? Y no podemos escaparnos, yo creo que ni del arte ni en la ciencia de lo social, ¿no? Yo creo que hay un ejercicio de la contemporaneidad como de no, yo me expreso por el arte, bueno, actualmente en nuestra vida no nos podemos dar ese lujo, me parece. Y aparte que es un tiempo de crisis y de abrazar la contradicción, o sea, y también abrazar la contradicción es saber que, o ser consciente de los modelos de vida que estoy implementando en mi vida, y como dice Gabriela, ¿no? O sea, si retornamos a lo ancestral, desde la no dualidad, bueno, encontramos que hay un trabajo de unificar y de unificar opuestos y donde un conocimiento no excluye al otro, claro, ¿no? Sino se valida, se integra, porque es el pensamiento de integración.